El desierto que habla. Misterios de la zona del silencio. El desierto de Mapimí, extendido entre Durango, Chihuahua y Coahuila, es un mar de arenas rojizas donde el horizonte parece infinito y el viento lleva voces antiguas. En medio de esa vasta inmensidad se encuentra la famosa zona del silencio, un lugar donde la brújula enloquece, las señales de radio se desvanecen y el tiempo parece torcerse bajo la mirada ardiente del sol. Los ancianos de los pueblos cercanos dicen que no es un sitio vacío, como muchos creen, sino un territorio vivo, donde las montañas guardan secretos y las estrellas bajan por las noches a caminar entre los matorrales. Para ellos, la zona del silencio es un portal, una herida en la tierra por donde se cuelan ecos de otros mundos. Los primeros relatos que llegaron a mis oídos hablaban de viajeros extraviados que aseguraban escuchar susurros en lenguas desconocidas, aun estando completamente solos. Algunos juraban que las dunas cambiaban de forma, abriéndose como si respiraran, y que ciertas piedras emitían destellos verdes al contacto con la luna. Yo mismo llegué con la intención de desentrañar aquellos misterios. Llevaba solo una mochila, una libreta y el deseo de sentir en carne propia lo que tantos habían contado. El calor era insoportable y el silencio, absoluto. Ni un ave, ni un insecto, ni siquiera el zumbido del viento. Solo el latido de mi corazón resonando en mis oídos como si el mismo desierto lo amplificara. Caminé por horas, siguiendo las huellas de relatos que hablaban de un antiguo meteorito caído en 1969, cuyos fragmentos todavía arden de energía invisible. Dicen que la piedra celeste abrió un canal que conecta el cielo con la tierra, atrayendo luces extrañas que flotan sobre el desierto durante la noche. Y mientras avanzaba, sentía que cada paso me internaba en un territorio donde las reglas de la realidad ya no eran las mismas. Cuando el sol comenzó a ocultarse, el desierto cambió. Las dunas se pintaron de sombras azules y el silencio se volvió tan denso que me costaba respirar. Fue entonces cuando escuché por primera vez aquel murmullo. Una voz grave, imposible de ubicar, que parecía surgir de la arena misma. «Escucha». Me detuve en seco. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El eco se repetía como si el suelo vibrara con palabras que no pertenecían a ningún idioma humano. Las leyendas de los ancianos cobraban vida frente a mí. El desierto estaba hablando. Decidí quedarme allí, encendí una fogata pequeña y observé el cielo. Jamás había visto estrellas tan cercanas, como si colgaran sobre mi cabeza. Entre ellas se movían luces erráticas, demasiado veloces para ser aviones, demasiado silenciosas para ser meteoros. Eran orbes, esferas luminosas que parecían curiosear desde la altura, y a ratos se desvanecían para reaparecer más lejos. Mi corazón latía con fuerza. Comprendí que me encontraba en un lugar donde lo humano se volvía diminuto. La zona del silencio no solo guardaba misterios, era un ente vivo, un guardián que selecciona a quienes permite escuchar su voz. Esa primera noche apenas pude dormir. Entre sueños y desvelos, escuchaba pasos que rodeaban mi campamento y voces que no cesaban de murmurar, advertencias, rezos, preguntas. Todo era incomprensible, pero al mismo tiempo, profundamente sagrado. Sentía que había sido admitido en un espacio donde muy pocos logran entrar con conciencia. Lo que no sabía era que esa experiencia apenas era el inicio. Porque al desierto no solo se le escucha, también se le responde. Y quienes lo hacen, nunca regresan siendo los mismos. El calor comenzó a descender con el sol, pero el aire no se volvió menos extraño. La atmósfera parecía cargada, como si algo invisible observara desde cada roca y cada dunita. El silencio absoluto que daba nombre a esa tierra se volvía cada vez más pesado,
como si incluso nuestros pensamientos fueran absorbidos por la arena. Esa noche, cuando armamos nuestro pequeño campamento improvisado, sucedió lo que más tarde marcaría nuestras vidas. El cielo, despejado y brillante con miles de estrellas, fue interrumpido de pronto por luces que se movían de manera imposible, no eran aviones, ni estrellas fugaces. Parecían esferas que vibraban, que aparecían y desaparecían en la línea del horizonte. Un resplandor azulado iluminaba la arena como si fuera de día, y sin embargo, no había ruido, ni motor, ni viento. Doña Eulalia, con los ojos fijos en aquel fenómeno, comenzó a entonar un canto en lengua rarámuri que yo no comprendía. Era un rezo antiguo, un llamado a los guardianes invisibles del desierto. Su voz, quebrada y profunda, se mezclaba con el silencio como si perforara otra dimensión. Y entonces lo vi, las dunas parecían moverse como si respiraran, y en la vibración de la tierra se escuchó un murmullo. No era imaginación, el desierto nos hablaba. No con palabras claras, sino con un rumor que surgía de las piedras, de los cactus y del viento inexistente. Una voz colectiva, grave y etérea, nos susurraba historias de tiempos remotos. Aquí cayeron estrellas, aquí los antiguos ofrecieron su sangre a los cielos, aquí el hombre no camina, aquí el hombre se transforma. Yo sentí un vértigo profundo, como si la arena bajo mis pies me jalara hacia sus entrañas. Julián, el ingeniero, cayó de rodillas con el rostro pálido. Su racionalidad no encontraba explicación a lo que vivíamos. Mientras tanto, Manuel, con ojos encendidos, parecía poseído por una fuerza ancestral. Se levantó con firmeza y caminó hacia la oscuridad, sin miedo, como si alguien lo llamara desde lo profundo del desierto. Intentamos detenerlo, pero doña Eulalia nos advirtió. No lo interrumpan, el desierto lo está probando. Avanzó hasta perderse entre las dunas iluminadas por aquella luz extraña. Y mientras él se alejaba, la voz del desierto se volvió más fuerte, resonando dentro de nuestras cabezas. No era un idioma humano, y sin embargo lo entendíamos, nos hablaba de un umbral, de un cruce entre mundos, de un lugar donde el tiempo se dobla y los hombres pueden escuchar a los dioses. Entonces, todo se tornó más extraño, el cielo se abrió con un resplandor rojizo y una especie de columna luminosa descendió en silencio. No quemaba, no cegaba, pero emanaba una energía que erizaba la piel. En su interior se podían ver siluetas, figuras humanoides altas, delgadas, con movimientos suaves, casi líquidos. No parecían venir a nosotros, sino estar siempre ahí, escondidos en la frecuencia que solo este desierto podía revelar. Yo quería correr, pero mis piernas estaban clavadas en la arena. Julián lloraba en silencio, temblando como un niño. Doña Eulalia, en cambio, sonrió con serenidad y se inclinó en reverencia. De pronto, la columna de luz desapareció, y junto con ella, Manuel. El silencio volvió a reinar, más profundo que nunca. Solo quedamos nosotros, tres figuras diminutas en medio del mar de arena, con un hueco en el corazón. Manuel no regresó esa noche. El desierto lo había reclamado. Doña Eulalia habló entonces, con la certeza de quien conoce lo invisible. No teman, el desierto no roba. Solo transforma. Cuando regrese, Manuel no será el mismo. Y así pasamos la noche, entre el miedo y el asombro, con la sensación de que los límites entre lo humano y lo sagrado se habían borrado. El frío de la madrugada en la zona del silencio no se parece a ningún otro. Es un frío que cala en los huesos, que no depende del aire ni del viento, sino de algo más profundo, como si el propio suelo absorbiera el calor de los viajeros para quedarse con su energía.
Diego y sus compañeros habían pasado la noche escuchando voces. No eran susurros humanos, ni tampoco animales, eran ecos que parecían surgir del corazón mismo del desierto, con palabras imposibles de entender y al mismo tiempo familiares. A veces las voces sonaban como si vinieran de muy lejos, y otras como si respiraran justo al oído. Esa madrugada, la tierra comenzó a temblar suavemente. No era un sismo, sino un pulso rítmico, como un tambor ancestral enterrado en lo profundo. Con cada vibración, las dunas parecían moverse levemente, como olas de un mar silencioso. ¿Lo sienten?, preguntó Mariana, con la voz quebrada entre el miedo y la fascinación. Es el desierto, respondió Diego, con un hilo de voz. Está hablando. En ese momento, el cielo cambió. Una aurora rojiza se expandió en el horizonte, iluminando las montañas lejanas y tiñendo las arenas de un brillo metálico. Las luces parecían bailar, como si quisieran guiar a los viajeros hacia un punto específico. Caminaron durante horas, siguiendo aquella luminiscencia, hasta llegar a un círculo de piedras dispuestas de manera perfecta, imposible de atribuir al azar. En el centro, encontraron un monolito oscuro cubierto de símbolos que parecían antiguos y extrañamente modernos al mismo tiempo. No eran runas ni glifos mayas ni petrograbados conocidos, eran figuras que parecían moverse y respirar con la luz. Diego extendió la mano, y al tocar el monolito, un murmullo llenó su mente. No eran palabras de un idioma que él conociera, pero su corazón entendió el mensaje. Aquí se cruzan los caminos de la vida y la eternidad. Aquí descansan los secretos de los que vinieron antes y los que aún no llegan. Escucha, humano, porque tú eres el puente. Las visiones llegaron como ráfagas, figuras ancestrales que caminaban en círculos bajo el cielo estrellado, viajeros que parecían venir de otros mundos, con piel brillante y ojos luminosos, y chamanes que ofrendaban fuego, agua y sangre para mantener el equilibrio. Todo eso sucedía en un mismo punto del desierto, un lugar sin tiempo, un vórtice donde la realidad se doblaba sobre sí misma. Mariana cayó de rodillas, llorando en silencio, mientras Andrés repetía sin cesar: esto no es real, no puede ser real. Pero Diego sabía que lo era. Sentía el peso de las generaciones sobre sus hombros, como si aquel desierto milenario lo hubiera elegido como testigo. La experiencia duró segundos o quizás siglos. El tiempo allí no obedecía a las leyes humanas. Cuando la visión terminó, el cielo estaba despejado, y solo quedaba el viento moviendo la arena. El monolito permanecía, pero ya no brillaba. Diego comprendió que el desierto no buscaba asustarlos, sino recordarles algo, que la vida no termina donde creemos, que las voces del pasado y del futuro coexisten en un mismo susurro. Y que todo aquel que pisa esas arenas deja una huella que resonará por siempre. El grupo emprendió el regreso en silencio, con la certeza de que jamás podrían contar con exactitud lo que habían vivido. El desierto les había hablado, y ese secreto quedaría guardado en lo más profundo de sus almas. Así, hermanos y hermanas, el desierto nos recuerda que no todo se explica con palabras ni conciencia. En los lugares donde calla la tecnología y se apagan las brújulas, el espíritu de la tierra murmura su verdad. Escuchen siempre con el corazón abierto, porque cada piedra, cada estrella y cada grano de arena lleva en sí un mensaje que viaja más allá del tiempo. Gracias por caminar conmigo por estas tierras de misterio. Suscríbete a Chamán, comparte este relato con quienes buscan las huellas de lo sagrado y, si alguna vez escuchas un susurro en medio del silencio, recuerda, no estás solo, el desierto habla.